algunas inquietudes sobre las prácticas que estábamos teniendo y aprovechando la Semana Santa, busqué la manera de ver desde nuestras casas serían nuestros laboratorios que ya teníamos programados haciendo medios de cultivo. Yo de Semana Santa me dediqué a hacer que hoy ustedes van a hacer casas de lo que no tienen cuarentena. Así que esos son los materiales que les pedí, lo que se puede obtener en la casa o por lo menos ir al frente de alguna tienda y conseguirlo. Entonces vamos a hacer los y el carbonatado, el ácido de carbono y de nitrógeno, y uno que teníamos atrasado, que era la columna de Winogrodsky. Con esto ya quedamos al día en todas nuestras temáticas y empezamos tercer corte ya a tiempo. O sea, realmente estábamos muy bien en el tiempo, solamente teníamos el sesgo de un laboratorio, pero pues hoy lo vamos a hacer. Entonces, veríamos la autor 8, que es la columna de Winogrodsky, y la autor que es Profe, tipo no de se le carbón y de entiende nada, prácticas. qué pena. La, bueno, voy a reiniciar el computador. Permítame 10 minuticos y nos volvemos a conectar. Dame 10 minuticos. Compañeros, una pregunta que dijeron para lo del laboratorio de hoy. ¿Van a indicar cómo se hace o hay que hacerlo el día de hoy? Es que la Hay profe que iba a hacerlo. explicar eso, sino por lo que... O sea, la profesora va hablando y nosotros vamos haciendo lo que ella dice, ¿sí? Sí, la profesora dijo que nosotros lo íbamos haciendo, Bueno, entonces muchachos. como son 3 laboratorios, entonces en los grupos que estábamos, la idea era que nos repartiéramos porque no podíamos hacer todos los 3 laboratorios, los 3 puntos, por decirlo así. Chicas, es que Edwin iba a hablar, que si por favor pueden dejar hablar un momento a Edwin, qué pena. No, no, está bien, gracias. No, sí, la que estaba diciendo tu compañera está bien. Es que todavía no, con la profesora no habíamos cuadrado cómo iba a ser, ya hasta ahora iba a enterarme yo prácticamente de lo que íbamos a hacer. Yo, pues habíamos hablado de hacer algo en casa, no sé cómo les definió ella, creo que era, como estaba diciendo su compañera, que era que como son 3 personas por grupo, creo, entonces creo que cada uno se iba a encargar de un proceso. La verdad, no lo tengo muy claro tampoco yo. Pero igual yo los voy a estar acompañando aquí para resolverles dudas, para aclarar algunas dudas del procedimiento, porque yo también tengo la intención de hacer de alguna manera ese procedimiento aquí en mi casa y tener algunos resultados también para acompañarlos y también para obtener algún producto desde lo que estoy haciendo aquí en casa y que se pueda comparar con lo que ustedes están haciendo. Sí, pues yo le pregunté a la profesora que, porque yo le dije, profe, yo ya tengo todos los materiales, me hace falta el molino, yo no tengo molino, ¿qué otra herramienta puedo usar? Entonces ahí fue donde ella me aclaró que yo no tenía que hacer todos los procedimientos, que yo me repartía con el grupo de laboratorio que estaba trabajando cada punto y quisiera pues que nos repitiéramos, ¿sí? Y ya. Ah, bueno, sí, pues bueno, ahorita esperemos que la profesora nuevamente se conecte y aclaramos eso. Le preguntan ahorita a la profesora todas esas dudas para que todo quede claro y no vayan a tener inconvenientes de que todos tienen que hacer eso, o si son todos, o es cada uno del grupo, o cada uno del grupo va a hacer un punto diferente, ¿sí? No sé, creo que hoy la idea es que ustedes lo fueran haciendo, es lo que le entendí también a la profesora, ¿cierto? O va a dar las instrucciones de cómo se hace y después ustedes envían evidencia. Es que eso sí no lo tengo claro todavía tampoco, cómo lo va a manejar la profesora con ustedes. ¿Qué te dijo Andrea, la profesora? Hasta donde tengo entendido, sí. Nosotros vamos haciendo el procedimiento y cuando hagamos el informe, pues ahí van a quedar las evidencias de las fotos y de, pues, el procedimiento que se está haciendo. Pero de todos modos, ahorita le preguntamos bien a la profe porque, pues,
ella no explicó como muy detalladamente si los informes los íbamos a hacer en grupo, solo me dijo eso, que cada punto que nos lo repartiéramos, pero no sé si los informes los hacíamos en grupo o si hoy mismo se envía evidencia de que sí se hizo el laboratorio o qué. Entonces ahorita apenas la profe se conecte, le pregunto. Sí, todas las dudas que tengan, por favor, de manera organizada. No sé, alguien estaba mediando, algo así, para que de pronto la profesora vaya aclarando todas las dudas que tengan. Sí, igual yo también me estoy enterando de algunas cosas y también les puedo apoyar en lo que en algunas cosas también. Pues yo estaba verificando el Sky y estaba leyendo lo que la profe había enviado con los materiales y abajo dice, es importante que todos los materiales estén desinfectados antes del inicio de nuestra clase del jueves. Entonces supongo que sí, que se necesita que mientras ella va explicando nosotros los vamos haciendo el jueves. En estos procedimientos que les sugiero, desinfección de materiales, retire los residuos contaminantes como comida, polvo, basura, etcétera. Limpie todas las partes con un paño desechable, trapo limpio u toallas desechables. Entonces sí, efectivamente al parecer sí. De todos modos, ahorita le pregunto bien a la profe, apenas se conecte. Hola, Andrea. Ah, hola, profe. Te estaba escuchando. Profe, es que teníamos una duda. Es que les estaba tratando de explicar eso, pues viendo las necesidades de que hiciéramos algo práctico realmente, pues así sea desde la casa, me dediqué la Semana Santa a buscar cómo tratar de llevar lo que teníamos en el laboratorio a materiales que tengamos en la casa. Pues no ha sido fácil, pero pues lo que vamos a ver hoy, pues lo hice desde mi casa. Salieron pues unos resultados, pues obviamente no es exactamente igual al laboratorio, pero sí por lo menos van a vivenciar en parte en campo cómo se podría hacer eso. Entonces, la idea es que con Edwin les vamos a explicar el fundamento de cómo se verían esas dos prácticas, bueno, sí, práctica de Winogrodsky y la práctica de ciclo del carbono y del nitrógeno, tanto en el laboratorio como el fundamento de lo que van a hacer en la casa. Pues yo tengo algunas fotos de, como les dije, lo que monté aquí. Y la idea es que esto sea máximo hasta las 7, realmente va a ser muy cortico, porque el siguiente paso es que ustedes lo hagan desde su casa. Obviamente, hoy no van a hacer todos los pasos, porque, por ejemplo, el de la columna y el del ciclo del carbono, si se dieron cuenta, requiere un poquito más de tiempo. Entonces, la idea es que por lo menos de 7 a 8, cada uno desde su casita va haciendo el montaje de la práctica que eligió o con el que hablaron con sus compañeros, de lo que eligieron con sus compañeros. Y si hay dudas, si no entendieron algo, si algo falla, pues Edwin y yo estamos aquí conectados para resolverles cualquier inquietud. La idea es que no se queden solitos en la casa haciéndolo, sino que nosotros desde acá estamos pendientes de cualquier duda que les ocurra, algún inconveniente, algo que pase, pues aquí vamos a estar conectados. La idea es que se hagan por los grupos de laboratorio, pero entonces están sugeridos 3 prácticas. La idea es que cada uno por lo menos haga una, o sino que por lo menos en el grupo de laboratorio esté montado el, las 3 prácticas, así uno no haya podido hacerlo, pero por lo menos que entre los 5 del grupo de laboratorio haya alguno que pueda, denme un segundo, Uy, se está escuchando.
Aló. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señora. Listo. Entonces la idea es que ustedes puedan hacerlo con cosas que tengan en la casa. Entonces está dividido a 3 prácticas. Ustedes deben montar por lo menos una. Y si no, entre los 5 del grupo de laboratorio, que estén divididos esas prácticas. Si alguno no lo pudo hacer, pues no importa, esté pendiente de sus compañeros, llámense, háganse en videollamadas, mándense en fotos para que ustedes vivencien qué es lo que está ocurriendo. Si los pueden montar los 3 desde la casa, pues fantástico, pues porque van a tener ese recordatorio de cómo fue la información. Como les digo, pues me puse toda la semana aquí a ensayo y error para que puedan ustedes ver lo mejor que puedan lo que estarían en el laboratorio. Espero que les salga muy bien. Cualquier duda que tengan, pues estamos aquí, Edwin y yo, presentes todo el tiempo hasta las 8. Hola, ¿cómo estás? Hasta las 8 vamos a Yo estar aquí tengo una duda, pendientes. profe. Bueno, no, una Dime, inquietud. dime. Es que acá donde yo estoy en la finca, estoy retirado de las ciudades. Yo no pude salir toda esta semana, no pude conseguir ninguno de los materiales, estuve mirando y ninguno de los 3 tengo los materiales completos. Estaba pensando hacer el de la papa, pero Sí. no tengo la gelatina ni el isodine. Yo puedo cambiar por alguna otra cosa que me sirva o cuando se debe entregar el laboratorio. Porque este sábado ya puedo salir. Entonces, con respecto a tu pregunta, si quieres montar el de ciclo del carbono, que sería el de la papa, si no tienes papa, podrías utilizar arroz o avena. Y si no, No, la pasa. papa sí está. Lo que no está es la gelatina y el isodine. La Profe, gelatina. No, ahí sí no. y De pronto sí, sería no hacerlo con gelatina y te quedaría como caldo. El problema sí es el isodine, pues porque ese es el que nos va a dar el indicador de si en tu muestra de suelo había microorganismos que produjeran la amilasa, es decir, que degradaran el almidón. profe, una pregunta. Vale, lo otro entonces, Alguna, cuando se si no se isodine, alguna sustancia que tenga yodo. No sé si en la finca tengas para los animalitos algo para desinfectarlos que tenga yodo, ¿no? Así no sea isodine, pero que sea algo a base de yodo. Bien. creo que sí, pero ¿hasta cuándo se entrega el Listo. informe, profe? El de Porque de carbono y de pronto yo lo puedo nitrógeno hacer mañana lo o el vamos a sábado. entregar el jueves de la otra semana. Si te das cuenta que lo vas a hacer líquido, al otro día tienes los resultados. O sea, si lo montas mañana, el jueves tienes resultados, el sábado tienes resultados. Acá. Profe, qué pena. Profe. El informe se entrega como individual cada uno o con los mismos grupos del Ahora vamos, laboratorio. por eso vamos a quedar con los grupos de laboratorio, pues porque si alguno, por ejemplo, Ah, ok. no puede montar ninguno o solo uno, pues que ustedes puedan agruparse con sus compañeros y bueno, yo hice el de carbono, ustedes hagan el de nitrógeno, el de la columna y entre todos tenemos todos los resultados. La idea es que, pues no solamente el informe, sino que tengan la vivencia de qué es lo que se ve. Pues por lo menos en grupitos de 5 es más fácil que se manden fotos, se hagan una videollamada, se cuenten qué es lo que está pasando y así aprendemos un poquito más. Profe, qué pena, es que perdí el audio, el audio del computador y el muchacho que estaba comentando, o sea, la idea es que cada uno haga una prueba diferente, ¿sí? No necesariamente que los 3. Sí. Y él le queda muy complicado, él dice que está como una finca, él le queda muy complicado hacer la de la columna, porque creo que es lo más sencillo. Será más sencilla la de la columna. Por eso ustedes pueden escoger cualquiera, pero sí tienes razón, Edwin. Para Ferney le quedaría mucho más sencillo montar la columna de Winogrodsky. Porque es el frasco, el aluminio, papel periódico, el huevo, ¿qué más era? El suelo, la muestra de tierra, suelo, ¿cierto? El agua y buscan agua de charco, que en una zona de una finca donde es muy fácil conseguir, y alguna puntilla o algo, eso en las fincas hay, incluso oxidadas, que sirven mucho más. Sí. No sé, pues a mi sugerencia, ¿no? Pues la idea es eso, tratar de como colaborar lo que pueda, y creería que sería de pronto para él una solución práctica y que no se complique de pronto yendo a buscar gelatina, isodines o algo yodado, ¿sí? Sí, tienes razón. Entonces, esa es la idea, que entre las 3 opciones que hay, monten una, la que les quede más fácil. Si no tienen un material, pues busquen a ver si en las otras sí pueden hacerlo.
El informe se entrega en los mismos grupos de laboratorio, pues asumiendo que si cada uno va a hacer uno, pues podamos tomar los resultados de los 3. Sin embargo, pues si repiten, por ejemplo, Ferney hizo el de la ciclo del carbono, y digamos que Marisabel es del mismo grupo y también solo puede montar eso, pues entonces comparen entre los dos los resultados. En un suelo de Bogotá que estaba, no sé, me imagino, en la materita de la casa, con un suelo de una finca, cómo cambian las cosas. Entonces, puede ser que en ese grupo tengamos los 3, que es lo ideal, y entre los 3 nos apoyemos para hacer el análisis de los resultados y montar ese informe. O si estamos repitiendo en el mismo grupo porque no conseguimos los otros materiales, sí que podamos hacer una comparación con respecto a tiempos, a tipos de suelo, y con el tipo de suelo me cambia también el tipo de temperatura, entonces hacer esas comparaciones. Igual ya fechas y eso, ahorita que estamos en la presentación, ahí vamos a ir comentando. Entonces, pues son 2 laboratorios, el primero es de la columna de Winogrodsky, realmente se demora 4 semanas, eso es un informe aparte del ciclo del carbono y del nitrógeno. Entonces, si lo montan hoy, la idea es que tengan resultados el jueves, si no estoy mal, jueves 21 de mayo, jueves 13 de mayo, es decir que el 21 de mayo deberían estarme entregando resultados. Con respecto al ciclo del carbono y del nitrógeno, como estas son prácticas muy, muy sencillitas, que a más tardar, si la montan hoy, ya el sábado tendrían resultados. La idea es que el jueves de la próxima semana, jueves 23, me entreguen ya los resultados del ciclo del carbono y del nitrógeno. Igual, como les digo, vamos a explicar acá esta partecita de fundamentos de cómo se vería en el laboratorio y cómo se va a ver en sus casas. Si hay dudas, como les dije, vamos a estar con Edwin aquí conectados y nos comunicamos. Entonces, pues les voy a empezar a explicar, pues para que nos quede más tiempo para que ustedes apliquen en la casa y que estemos aquí pendientes nosotros. Vale, entonces empezamos con columna de Winogrodsky. ¿Hay preguntas? Profe, Dime. ay, perdón, hola, profe. Profe, yo tengo una pregunta respecto, pues, a lo de la prueba de la columna. ¿La tierra tiene que estar tamizada o hay algún problema que de pronto esté como granulada y tenga como cositas de pasto, de hojas? Pues en ese momento nos sirve porque ese pasto y esas hojas nos sirve como materia orgánica, y recuerden que lo que queremos ver es en la columna va a ser un microecosistema, y pues hay microorganismos que pueden degradar esa materia. Entonces nos puede servir para que les demos sustrato a esos microorganismos que hacen la degradación de la materia orgánica, o sea, no hay problema. Profe, y sí, y otra cosa también es que a veces, en mi experiencia también que en algún momento hice de la columna, muchas veces también recomiendan, pues, si se puede, pero le decía que el muchacho que la columna, que podía hacer la columna, el fango, de alguna manera también funciona muy bien, es decir, suelo normal, suelo vegetal, donde está la parte vegetal, donde está el pasto y eso, y también un poco de fango, porque el fango también ayuda mucho porque son condiciones también que hay anaerobiosis. Entonces también podría usar algo de fango. Sí, si alguno consigue fango, es decir, lodo cerca a sus Exacto. casas, fantástico. Sí, exacto. Pues, Mejor. exacto. Como Si no, sugerencia, no es que tiene que ser obligatorio. No es obligatorio, muchachos, pero sí nos facilita o nos va a dar un mejor resultado al final. A las 4 semanas podemos ver la columna con los resultados que deseamos. Pero si no, el suelo, es decir, la tierra que les coloqué en los materiales. Por eso coloqué tierra, porque a veces es difícil salir en estas condiciones, pero si a alguno le queda cerquita, un lugar donde conseguir lodo, fantástico, muchísimo mejor. Pero como dice Edwin, Profe, una pregunta. mejor la columna. Dime. ¿El fango es el mismo barro? Sí, es el mismo barro, es el mismo lodo. Ah, bueno, gracias, profe. Listo. Entonces, voy a explicarles. Si ustedes ven que hoy pueden montar solo una, pero tienen cerca para mañana otro material, pues pueden montarlo mañana. Pero la idea es pues que por lo menos de ahorita de 7 a 8, por lo menos monten uno, o que tengan ideas de cómo se va a hacer. Si hay dudas, pues todo lo podemos resolver de una vez acá estando con Edwin. Les ayudamos. Bueno, entonces la columna de Winogrodsky es una demostración que se ha hecho por mucho tiempo de cómo los microorganismos ocupan microespacios ya pues muy específicos de acuerdo a esas condiciones ambientales a los que ellos viven y a las necesidades de alimento. Entonces aquí tenemos un ecosistema
de pues, animales, de vegetales, pero recordemos que en cada uno de ellos pues, hay microorganismos y que esos microorganismos se van a adecuar a de lo que se alimentan y de lo que viven. Entonces, si viven a temperaturas cálidas y son terrestres o viven más de materia orgánica, pues lo vamos a encontrar aquí en la parte aérea. Pero si es anaerobio y consume más sustancias como aceptores finales de electrones a base de sulfatos, de nitratos, pues los vamos a encontrar en espacios anaerobios que serían, por ejemplo, en lagos que tengan una profundidad mayor a 1.5 metros. Esta columna pues también nos va a ilustrar cómo los diferentes microorganismos desarrollan esos ciclos biogeoquímicos que hablábamos ya en las clases anteriores y la interdependencia que existe entre ellos. Es decir, que vamos también a tener en cuenta aquí las interacciones microbianas, porque recuerden cómo les explicaba en el ciclo del azufre, lo que van a hacer ellos es que toman algo de materia de este ecosistema, lo metabolizan y de eso sale un producto, que para ellos es una sustancia que no les sirve, es una sustancia de desecho. Pero para otro microorganismo que está un poquito por encima de ellos, sí les va a servir de fuente de alimento. Lo que es un desecho de uno va a ser un alimento para ellos. En ese caso estaríamos viendo comensalismo. Entonces, en esta columna, que es lo que tenemos aquí al lado izquierdo, pues vamos a ver cómo de eso que creemos que no es nada, que es un poco de tierra, de agua y un huevo ahí mezclado, pues vamos a ver cómo los microorganismos que estaban ahí presentes se van a empezar a adecuar a sus necesidades, tanto ambientales como necesidades de alimentos. Entonces, eso es lo que es, en resumen, esta columna de Winogrodsky. La columna de Winogrodsky, pues, tiene su nombre de Serge Winogrodsky, que en 1880 empezó a entender de qué se trataban esos ciclos biogeoquímicos y que los microorganismos desarrollaban microespacios en un sistema. Entonces, él hizo la columna que nosotros vamos a empezar a hacer desde el día de hoy. Dime. Profe, qué pena, es que Sigifredo está ahí, me está haciendo por el chat que no está escuchando. ¿Pero los demás sí me escuchan? Sí, profe, Sí, sí, profe. Señora. Sí, profe. De pronto es un problema técnico de... Toca Sí, escribirle de pronto un problema de a él conexión de Sigifredo, y porfa para que que se vuelva a conectar, porfa. Profe, una pregunta. Dime. Sí, bueno, en las pruebas para realizar en el laboratorio, bueno, dice que son aproximadamente por gramos. Entonces, no tenemos, digamos, en el caso de mi grupo, no tenemos, digamos, una gramera así específica para tener las medidas exactas. ¿Es necesario la medida exacta o puede ser un aproximado? Pero aproximado. La verdad es aproximado porque aquí donde yo estoy, tampoco. Tampoco tengo, como lo que hice fue aproximar más o menos por las manos el valor de cada uno, pero pues intentar que sean esos valores, que sea muy aproximado a lo que del peso del uno con el otro, pero pues ya ahorita hablamos de esa parte que sería el ciclo, la parte de ureasas. Entonces, dame un segundo y ya hablamos con esta parte. Entonces, en la columna, lo que va a ocurrir es que de ese montaje que vamos a establecer, a partir ya, desde mañana ustedes van a observar unos cambios que se van a dar donde se van a estratificar los microorganismos y esos sustratos que les vamos a agregar en diferentes estados. Uno dependiendo de las condiciones que les estamos dando, tanto de alimento como las condiciones ambientales. Entre más profundo, pues recuerden que le estamos quitando oxígeno, así que va a ser una parte anaerobia, la parte profunda donde va a estar el suelo o el lodo. Y en la parte superior, como tiene más contacto con el oxígeno, pues va a ser una parte aerobia. En toda la mitad tendremos una parte microaerofílica, donde realmente las proporciones de oxígeno van a ser menores del 12%. Entonces, dependiendo de esas condiciones de oxígeno y del alimento de cómo se vaya a ubicar, pues van a aparecer estos microorganismos que tenemos a este lado. De esta manera, entonces, en la parte de ambiente anaerobio, que es esta que les contaba, que es la parte inferior de nuestra columna, pues vamos a encontrar
realmente dos tipos de microorganismos, los cuales realmente su función en este ecosistema es degradar materia orgánica, por eso abajito vamos a poner el huevo. Y pues estando en una área sin oxígeno, pues van a hacer una respiración anaerobia. Ambos microorganismos que van a estar acá, que son estos de sulfovibrios y clostridium, son anaerobios y van a hacer ese proceso de descomposición de la materia orgánica, y de la composición, de esta degradación, pues nos van a aparecer unos ácidos orgánicos, es decir, sulfatos y nitratos son lo primero que me van a aparecer acá, con esta degradación. Aquí también le vamos a colocar en el fondo nuestro papel. Sigifredo me preguntaba si solamente se podía con papel periódico. Realmente es por la composición del papel periódico, no el impreso. El papel periódico de una papelería, cuando va a ser una cartelera, es el que necesitamos. Este papel no tiene tantos tratamientos químicos, por tanto, tiene una mayor cantidad de celulosa. ¿Qué otro papel me puede servir? Esos que nos venden como papeles ecológicos, que son como amarillitos, color beige, porque no tienen ese contacto con tanto químico para que me quede finalmente de color blanco. Entonces, esas hojitas blancas no me sirven tanto, más bien las ecológicas sí nos podrían servir en este caso. Seguiría entonces el ambiente microaerofílico, que es esta en la parte media de la botella. Entonces, todo el ácido sulfídrico que va a aparecer acá en altas proporciones, porque es el proceso de degradación de la materia orgánica, de acá me va a producir ácido sulfídrico y ácido sulfúrico. Pero sobre todo el ácido sulfúrico, que es el que va a aparecer acá, ustedes lo van a ver en forma de burbujitas, que salen del fondo hasta la superficie. Entonces, ese sería, si viene desde acá, desde la mitad, ácido sulfídrico. Y pues es parte de esa descomposición de la materia orgánica, pero es una forma incompleta de la degradación. El ácido sulfúrico pues se va, como les digo, a difuminar hacia la parte superior en forma de burbujas. Va a ser muy fácil poderlo observar. Inmediatamente encima de este sedimento vamos a colocar una puntillita de color, pues una puntillita, ojalá oxidada. Esa puntilla lo que nos va a dar es una fuente de hidrógeno. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del ciclo del hidrógeno y del azufre, hablábamos que la unión de estos dos ciclos me produce la corrosión. Por eso es que vamos a tener aquí una columna, una puntilla para ver esa parte de la unión de estos dos ciclos. Producto de la descomposición de esta parte es que me va a salir gas metano y me va a salir dióxido de carbono, que va a subir nuevamente a la superficie en forma de burbujas porque es un gas. En la parte superior está la zona aerobia, que es donde va a ser realmente el agua, que ustedes van a ver cómo va a cambiar en estos días. Hoy, cuando seguramente la agreguen, van a ver la turbia, pero con el pasar del tiempo se empieza a decantar, a sedimentar esas sustancias que estaban flotando, se va a ver más clara, y en esa parte superior nos van a empezar a aparecer unos organismos que no veíamos antes. ¿Qué van a hacer? Unas algas, que recuerden que las algas pueden ser de color verde, hay unas marrón, otras rojas. Pueden aparecer diatomeas y cianobacterias, que estos tres organismos son fotosintéticos. Van a tomar este dióxido de carbono que les hablaba hace un momento como fuente de carbono, más la luz del sol y el agua van a producir fotosíntesis que le va a dar oxígeno a este medio. De esta manera, entonces, lo que era un desecho acá, recuerden que tenemos materia orgánica, el desecho es ácido sulfídrico, que es fuente de alimento de estas bacterias púrpuras que están por acá, de las bellotas, que lo convierten en sulfatos, es decir, materia orgánica, ya lo integran a sus células. Al integrarlas, pues siguen procesos ya también de respiración, porque es una parte microaerofílica. También producimos dióxido de carbono, que es fuente de alimento para las que están acá. Eso que les acabo de decir son interacciones microbianas, específicamente las de comensalismo. Importante, tenemos que colocar nuestra columna cerca a las ventanas porque requerimos que le dé la luz del sol. En las prácticas que yo he hecho en otras universidades, lo que hacíamos nosotros era conectar una lámpara, colocarla directamente aquí sobre la columna y lo dejábamos prácticamente conectado las 4 semanas. Pero pues pensando
Pues, uno, en el medio ambiente; dos, que no es seguro que tengamos algo prendido en nuestras casitas, pues mejor coloquémoslo cerca a una ventana para que nos dé esta proyección. Materiales y métodos. Entonces, aquí está lo que utilizaríamos en el laboratorio y en esta parte lo que vamos a utilizar en la casa. Entonces, si se dan cuenta, materiales parecidos. En el laboratorio sí o sí les hubiera pedido lodo. En este caso vamos a utilizar es tierra. Si tienen lodo, mejor. Pueden utilizar el agua de la llave, pero si pueden conseguir agua de charco, alguno vive cerca de un río de casualidad, pues mejor esa agua del río. Si pueden salir, si no, pues no nos Yo estoy cerca del salgamos. río, profe, preciso. Entonces, eres el encargado de montar la columna de Winogrodsky. Mejor, o sea, tienes todo para montarla tú y que ojalá nos puedas compartir Exacto. fotos, videos y que todos podamos aprender, vivenciar de lo que estás haciendo tú. Listo, siguiente. Ah, listo. Vamos a ver Entonces, la fuente de carbono. Listo. ya- Vale. Entonces, papel periódico en tiras, los vamos a cortar en trocitos. Este nos va a dar, es la fuente de celulosa, es decir, que le estamos dando materia orgánica a nuestros microorganismos anaerobios en este caso. En el laboratorio hemos pedido unas sales de calcio, sulfato de calcio y carbonato de calcio, para uno iniciar nuestro proceso de ciclo del carbono y ciclo del azufre, pero básicamente lo que estamos dando aquí son los carbonatos y los sulfatos, que en este caso los vamos a dar con el huevo, es decir, materia orgánica para poder hacer la degradación. Por eso va el huevo con todo y cáscara, va a ser el reemplazo de esto. Van puntillas, si tienen puntillas, ojalá oxidadas, viejitas, pues también vamos a utilizar una. En el laboratorio les hubiera pedido el hilo, les hubiera pedido varias, por lo menos unas 3, 4 láminas para que los colocáramos ahí y que cada semana sacábamos una de ellas para ver cómo en el microscopio, cómo nos estaban cambiando los ambientes, para que viéramos como a lo largo del tiempo cómo cambiaban la cantidad de algas, y podíamos ver protozoos. Ustedes seguramente, si nos va bien, por ejemplo, con lo que va a hacer Ferney, seguramente vamos a ver también algunos protozoos, vamos a ver insectos, larvas ahí creciendo. El vinipel, que nos va a servir para poder pues tapar el frasco, que evidenciemos una condensación que va a ocurrir ahí. Y pues el frasco que utilizamos en el laboratorio generalmente son frascos de mayonesa, de esos grandototes que compran en los restaurantes. En este caso yo les pedí a ustedes más que fuera un frasco como una botella de esas de 3 litros de gaseosa, o sea, una Coca-Cola, una colombiana, una gaseosa grande. La idea entonces es que ustedes le quiten si es una botella, le quiten la tapita, el bordecito, y más bien lo dejen como un envase. Les voy a proyectar un video muy cortico que encontré en internet, igual está en los videos complementarios, y para que entendamos cómo se va a armar la columna de Winogrodsky. Entonces, permítame un segundo y ya lo proyectamos. Listo, entonces aquí está el jarrón, el agua, el jarrón, lo que les digo, a la botella, por favor, quítenle, digamos que la parte de la rosca, que nos quede así abierto, con ayuda de unas tijeras y un bisturí que nos quede así abierto. Agua, pues no tenemos probeta, pero pues sí tenemos en la casa a veces algunos envases y nos dice estos de 1 litro, estos de 2 litros, pues tratar de acomodar lo que tenemos. No vamos a hacer exactamente las medidas, pero tratemos de acercarnos un poquito a ellas. Profe, una cosita, es que yo pues no pude conseguir una botella de 3 litros y no tengo una de 2. ¿No hay problema? ¿Lo puedo No hay ajustar a problema, esa no. de 2? Ajústate lo que estás ahí, ya te voy a dar proporciones. La idea es que te acerques a las proporciones. Listo, profe, gracias. En este caso, entonces, va el papel periódico y el huevo, que como les digo, estos dos nos sirve es más como materia orgánica para darles a los microorganismos. Entonces, les voy a proyectar ya cómo se arma. Entonces, cortamos los trocitos del papel periódico. Entre más pequeñito, pues mejor, porque entre menos superficie, más fácil el área para poder degradar los microorganismos. Rompen los huevos con todo y cáscaras, los colocan en el mismo envase y con una cuchara, o si tienen para macerar en la casa, pues maceran bien esa cáscara con el huevo. En el recipiente mezclan
tanto el papel periódico como en el huevo, lo mezclan muy bien, ojalá si tienen guantecitos, pues mézclenlo, le agregan el suelo y con ayuda de la mano y el guante hacen presión para que quede bien compactado, que no nos queden burbujas. Luego adicionamos el agua. Importante que la cantidad de tierra sea 1/3 de la de la botella. Entonces, por eso te decía que si tienes de 2 litros, no importa. Ustedes sacan las proporciones. La idea es que la tierra me ocupe 1/3 del espacio que tendría la botella. 1/3 será la tierra. Y los otros 2/3 va a ser el agua. Si como Ferney tiene la posibilidad de tener un río cerca, pues agua de río. Si no, pues el agua de la llave. Vamos a montarla con ello. Y después le colocan la tapita. Aquí tenemos una tapita de aluminio. Pueden colocarla de aluminio si tienen aluminio o vinipel si tienen ahí en la casa. Esto es lo que en esta imagen nos vemos lo que va a pasar en unos días. Realmente ustedes desde pasado mañana van a empezar a ver cambios, pero obviamente los cambios más claros se van a ver a partir de la semana 2, semana 3. Se me olvidó algo. Antes de colocar el agua, si tienen la puntilla, me devuelvo. Aquí, cuando estamos compactando la tierra. Una vez hayan terminado de compactar la tierra, recuerden que la idea es que lo opriman tanto que no le queden espacio, no les queden burbujas, porque recuerden que aquí es un espacio anaerobio. Si les quedan burbujas, van a ser zonas aerobias que nos van a inhibir esos microorganismos anaerobios. Entonces, por eso es importante que quede bien compactico. Una vez terminen de compactar la tierra, si tienen la puntilla, por favor, aquí es donde la van a colocar, ingresan en esta parte superficial de la tierra, enterrándola en diagonal. Y ahí sí, agregan el agua. Ahí sería esa parte. Y lo tapamos, lo colocamos cerca de una ventana para empezar a observar los cambios. Obviamente van a haber burbujas, pues porque el agua va a empezar a integrar, a llenarse donde vienen espacios con agua. Y después vamos a ver esos cambios de colores. Si ustedes se dan cuenta, acá se ve gris, que es donde termina la tierra. Vemos un espacio verde, uno rojo y algo más oscuro donde está el agua en ese momento. Nuevamente voy a proyectarles la presentación. Listo, eso está montado en videos complementarios en el Classroom por si hay dudas. Ahí está montado. Listo. Así la van a montar. Como les digo, por favor, mantener en un lugar iluminado. Se acerca a la ventana. Lo vamos a realizar durante 4 semanas, empezando si se puede hoy. Si no se puede hoy porque nos faltan materiales, porque me di cuenta que sí lo puedo montar, pero hasta mañana puedo ir, pues que sea mañana máximo el sábado para poderlo montar. Tomen fotos todo el tiempo, mínimo una vez por semana para que evidencien qué es lo que está pasando. La temperatura ideal para esta columna es que estemos entre 25 y 30 grados centígrados. En Bogotá a veces nos hace solecito, pero hay lugares en que nos hace más bien frío, entonces si de casualidad le pueden colocar la lamparita que les decía, pues mucho mejor. Si no, pues no hay problema, déjenla cerca a la ventana y pues con la temperatura ambiente que tenemos en Bogotá. Como se pueden dar cuenta, en estas fotografías vemos algunos cambios que se generan en los ambientes. Entonces, aquí se ve un poco más turbia el agua con comparación a lo que tenemos aquí al final. Bueno, en la semana 3, en la semana 4 se ve un poquito más amarillita porque empiezan a crecerme algas de color marrón. Y además, también tenemos crecimiento de protozoarios, pues que ellos, pues, al hacer metabolismo, sus procesos de respiración, pues producen desechos y que me cambien un poco aquí el color del medio. En este caso no se montó una puntilla, por eso no se ven tan claros los colores, pero si ustedes recuerdan la imagen de la columna que les mostré en el video, tenía esta zona verde, que es donde estarían las bacterias púrpuras y verdes del azufre. Si ustedes recuerdan, había una parte verde, después una parte muy morada fuerte, y después era el color más turbio. Se veía la parte anaerobia, esos 3 colores. En la parte roja empezamos ya a hablar de la parte microaerofílica, donde estamos tomando el ácido sulfídrico para convertirlo en sulfuros, integrar los ácidos microorganismos, y ya empezamos la parte aerobia. Acá arriba es importante que se fijen que lo que va a pasar, primero se va a ver turbio, luego translúcido, van a haber producción de burbujas. La producción de burbujas es porque se está generando del dióxido de carbono que sale de aquí abajo, estamos generando CO2.
Si les produce mal olor a huevo, pues sí tiene que ver con el huevo que está acá abajo, pero sobre todo es por el ácido sulfúrico. Recuerden que el ácido sulfúrico tiene un olor a huevo bastante fuerte. Entonces no solamente le echen la culpa al huevito, sino más es al ácido sulfúrico. Por eso también lo ideal es que si tienen un lugar ventilado, el cuarto de lavado, no sé si de casualidad tienen un balcón o un patio, mejor déjenlo ahí. Si tienen niños, pues también. Pues yo tengo mi niño de un Profe, año, es una locura tenerlo acá con eso. Dime. Profe, acá la temperatura de acá es 29, 30, 33, más o menos. Perfecto, o sea, todo está Estoy cerca contigo de San para que Alberto lo hables. Cesar, Uy, estás lejos. pero yo lo tengo que dejar siempre le dé el sol o un punto donde Una ventana donde le dé el sea sol del día. intermedio el sol. Sí, una ventana. Profe, yo Ok, lo acabé de hacer, ya lo terminé. Pero entonces ahorita como está de noche, ¿qué? ¿Dónde lo dejo? Porque en la ventana está haciendo mucho frío. Pues digo, si se pudiera dejar la lamparita conectada, mejor, pero la verdad me da susto, pues porque una cosa era dejar en un laboratorio donde no tengo nada de madera en una casa, donde no están los niños jugando con eso. Si tú tienes condiciones para poner ahí la lámpara que esté conectada las 24 horas durante las 4 semanas, déjalo. Si no, nada, dejémoslo en la ventana y pues si baja la temperatura, igual los microorganismos se van a adaptar a ello. Se va a demorar un poquito más el proceso para que podamos ver los cambios, pero no importa. Hagámoslos con las condiciones que tenemos en este momento. Si puedes colocar la ventana, la lamparita, fantástico, si no, dejémoslo así. Profe, digamos en las noches lo podemos poner, no sé, uno que ve televisión ahí al ladito del televisor y en el día en la ventana. Entretengan un poco, sí. Mentira, sí, se puede dejar ahí que le dé un poquito de luz. Yo no sé. Que no se note que ve televisión hasta las 3 de la mañana. Descansen también esos ojitos. La idea O a un cuál lado es, de la les estamos nevera, dando también puede ser luz para que hagan eso, la parte fotosíntesis, parte trasera de la nevera, profe, también puede servir. para De mantener pronto por a la un luz, ladito. pero digamos que la luz que les decía era para hacer esto, para hacer fotosíntesis. Ah, lo del ¿El calor, calor sí, para qué me va a claro, tienes ayudar? razón. Para mantenerme los microorganismos activos y que me hagan este proceso mucho más rápido. Pero la luz que les estoy pidiendo es para este proceso de fotosíntesis que está acá, para que generemos una mayor cantidad de oxígeno. Recordemos que cuando oxigenamos un agua se purifica un poco más rápido, es decir, se va a aclarar, pero también van a aparecer otros microorganismos que estaban por ahí chiquiticos que no los veíamos. Esas larvas, esas algas las van a ver ya proliferar en unos días. Entonces eso me va a ayudar es con la luz del sol o con la lamparita. Pero como dice Edwin, si quieren es para mantener activos los microorganismos con la temperatura ideal, se podría detrás de la neverita que sea un calor más o menos a unos 25 o 30 grados centígrados. Listo, ¿qué vamos a verificar durante estas 4 semanas? Pues, en el laboratorio haríamos macroscópica y microscópicamente la evaluación, les voy a explicar las dos. En la casa vamos a hacer solamente la macroscópica. Van a observar cambios en qué, en la consistencia, cómo me va a cambiar la tierra que tenía acá, el agua cómo se veía turbia, no estaba turbia, si se ve translúcida, qué es lo que está pasando. Cambios de coloración, entonces es importante que ustedes lleven una bitácora. Entonces, día 1, semana 1, 16 de abril, color de la tierra tal, el agua me quedó de tal color, se ve turbia, no se ve turbia. Olor súper importante que pues, tengamos abiertos esa sensibilidad de que a qué me huele mi columna, si solamente tierra, si solamente agua, el huevo que coloqué. La producción o ausencia de gas, porque recuerden que en esto vamos a ver que hay microorganismos que producen ácido sulfúrico, dióxido de carbono y metano. Entonces debe haber burbujas en forma de gas, pues es gas en forma de burbuja, qué es lo que está ocurriendo, y si hay otras observaciones que me están apareciendo, otros organismos que no veía antes, pues anotar. Entonces el domingo me puse a ver la columna y me di cuenta que ya hay como algo moviéndose. Pueden ver hasta pulgas de agua ahí flotando. Entonces, es porque me ha pasado, la mayoría de columnas que he montado, casi siempre me salen al final pulgas de agua en el proceso. Entonces, posiblemente las van a poder ver. Si estuviéramos en el laboratorio, haríamos eso semana tras semana, ese análisis, pero también haríamos una parte microscópica. Yo les decía en la explicación que yo les hubiera pedido unas 6 láminas porque se van a enterar 2 en cada microestratificación, 2 en la parte anaerobia, 2 en la parte microaerobia y 2 en la parte aérea. Y lo que hacemos nosotros es sacarlas y verificar en el microscopio cómo van cambiando esa ecología. Por ejemplo, puede que aquí al principio no veamos ningún tipo de microorganismo en la parte aerobia, pero más o menos en la semana 3 ya empezamos a ver algas, vamos a ver protozoos aquí ya creciendo. Entonces, eso es lo que hubiéramos visto.
Si alguien de casualidad tiene un hijo o un sobrino de esos que tienen sus microscopios de juguete, tal vez nos puede servir para ver esa parte de microorganismos. Si lo tienen, hagan el montaje con azul de metileno, que el azul de metileno sí lo conseguimos en una droguería. Entonces, hacemos el montaje como si estuviéramos en el laboratorio. Una gotica de nuestra agua de acá arribita, una gotica de azul de metileno, laminilla y lo colocan en ese microscopio, así sea de juguete. Créanme que funciona. Yo he jugado con él y funciona. Entonces podrían ver esos microorganismos. Obviamente hay que ponerlo en un lugar donde le dé muy buena cantidad de luz y enfocar muy bien, despacito, ir mirando qué es lo que está ahí para poder identificar. Obviamente no vamos a identificar claramente qué es por color, porque solamente todo se va a ver azul, pero sí buscar estructuras de hongos o las formas de las bacterias, cocos, bacilos. Aquí, por ejemplo, en la parte de anaerobia podemos ver vibrios, el de sulfovirio aparece acá, por ejemplo, entonces se podría ver. Si lo tienen, si no, nada, seguimos solamente con la observación macroscópica de nuestra columna. Este informe se va a entregar el 21 de mayo, porque yo hice cuentas y aproximadamente hacia la semana anterior a esa, que sería el 14, estaríamos el 14 de mayo teniendo la cuarta semana de nuestra columna. Es decir, que tendrían en ese caso 8 días para hacer el informe como tal. Mi consejo, tal como hicimos en el primer corte, vayan tomando fotos, vayan haciendo el montaje de una vez, que no los coja el 21 y se les un montón de trabajo, vayan haciéndolo semanalmente, vayan haciendo ese informe con fotos, analizando qué es lo que está pasando ahí, para que al final, la semana hasta el 21 de mayo, tengan ya es para hacer conclusiones, un análisis final y listo. Profe, qué pena. Entonces, de aquí hasta la semana 4, que sea hasta el 14, sería verificar semana a semana el olor, qué organismos hay, el color y ya, ¿sí? Y la producción de gas. Ahí bien que les Profe, ¿cómo miramos la producción de gas? ¿Por las burbujas o...? Van a ver burbujas. Si ustedes se van a dar cuenta okay, que aparecen burbujitas ahí, entonces, ¿qué les voy a pedir? Como estamos en la parte virtual y por mi experiencia en otras universidades, no todas las columnas salen iguales, van a cambiar. ¿Qué les voy a pedir? Por grupos, la persona que lo haga, o todos, si alguno lo monta y otro es más práctico, tiene más practicidad para hacer un video, lo haga. La idea es que hagan un video chiquitico, así sea con las fotos o video de verdad de cómo está su columna en esta semana, y dentro de 8 días les abro el espacio para que cada grupo muestre cómo va su columna y podemos evidenciar cambios, porque me ha pasado, hay estudiantes donde la columna quedó perfecta, vimos todos los cambios, otras que por las condiciones que se les dio, por el suelo, por el agua que se agregó, no se activó completamente y me dio otro resultado. Es interesante que lo tengamos porque eso nos ayuda a nutrirnos como grupo y ver los posibles resultados. Si no me sale qué pasó y entre todos vamos a ir formando ese informe de laboratorio. Obviamente cada uno lo hace con sus resultados, pero pues nos sirve saber cuándo sale mal y cuándo sale bien, pero eso lo podemos hacer es compartiendo nuestros resultados. Entonces sí les pediría el favor que de aquí dentro de 4 semanas, cada jueves, ustedes tengan un videito o fotos proyectando cómo va su columna y nos van contando qué cambios han visto. ¿Queda claro? Sí, señora. Sí, profe, ven otra cosita. Dime. Cuando dice frasco industrial o vidrio Era lo que te decía, yo en el laboratorio lo que hago es, ¿puedo cambiarla? si tienes una botella de 3 litros de gaseosa, esa te sirve. Lo ideal es que sea translúcido para que te proyecte la luz y además pues puedas ver los cambios. Listo, muchachos. Entonces, dentro de 8 días, espero, les doy máximo unos 5 minutos máximo a cada grupo para que me proyecten sus resultados y nos cuenten cómo les fue. Y pues vamos mirando. Si pueden ir analizando de una vez, como les digo, la idea es que ustedes de una vez vayan haciendo su informe. ¿Cómo les propongo los resultados? Hagan una columna donde esté la semana, foto de su columna, observaciones y el análisis. De una vez lo vayan haciendo así para que al final no tengan que hacer tanto, ya tengan semana a semana construcción de su informe y pues eso les sirve para que cuando hagamos las proyecciones los jueves, pues ya me tengan esa información. Entonces, no es doble trabajo, simplemente lo que deben hacer
lo único que van a hacer es proyectarlo ya eso para sus compañeros, pero es lo que irían a hacer semana tras semana para que no tengan tanto trabajo acumulado al final. Créanme que por experiencia, si uno deja todo al final, no se acuerda la primera semana qué fue lo que pasó, analicemos qué pasó ahí, no se acuerda. Entonces, semana tras semana anoten observaciones y una vez analicen, busquen información de los ciclos, de las columnas que están por internet, muchos artículos científicos hablan de esto, ahí les puede servir. Listo, ahí terminaría esa parte de explicación de ese informe que sería columna de Winogrodsky. Vendría ya el laboratorio 9, que se llama determinación de grupos funcionales en muestras ambientales, en este caso específico a grupos microbianos asociados al ciclo del carbono y del nitrógeno. En el laboratorio, ¿qué hubiéramos hecho? Entonces, ustedes también hubieran tenido que llevar una muestra de suelo, es decir, de tierra, hubieran pesado 10 gramos de esa muestra y la hubieran llevado a un Erlenmeyer con 90 mililitros de una solución diluyente, que puede ser agua peptonada o solución salina al 0.9%. Pues la mezclamos y la dejamos decantar. Esto es decantar, es decir, que por el peso de los sólidos van a llegar a sedimentarse, van a quedar hasta el fondo lo que tiene el peso más alto y lo que tiene una densidad menor, pues va a quedar arriba en el agua. Esto más o menos se dejaba por 15-20 minutos para que ocurra este proceso de decantación. Después lo que tenemos que hacer son diluciones decimales tal cual como hicimos con la muestra anterior de suelo. Tomamos 1 mililitro de la parte superficial acá, no lo que tiene el suelo arriba, sino en la mitad, que es donde estarían esos microorganismos, porque recuerden que aquí solo lo mezclamos bien, acá estarían los microorganismos en este momento, de ahí tomaríamos 1 mililitro y lo llevamos a un tubo de ensayo con 9 mililitros de agua peptonada. Agitamos bien y sería la dilución 10 a la menos 2. Se mezcla bien, tomamos otra pipeta y de esta dilución tomamos 1 mililitro y la llevamos a otro tubo con 9 mililitros de agua peptonada y tendríamos la dilución 10 a la menos 3. Haríamos lo mismo si queremos hacer más diluciones, pero yo sugeriría realmente en el laboratorio hubiéramos hecho estas 3 de acá. Siguiente paso, después de hacer las diluciones, lo que ocurre es que debemos llevarlos a unos tubos donde teníamos preparadas ya las pruebas. ¿Pruebas de qué? Pruebas del ciclo del nitrógeno, que es el caldo amonio, el caldo nitrato, que lo que vamos a hacer es ver si los microorganismos que estaban presentes en este suelo tenían la capacidad de, pues, primero degradarme el amonio para convertirlo en nitrato, y el otro es un caldo nitrato para ver si estos microorganismos tenían la capacidad, uno, de convertirlo en amonio o en convertirlo en nitrógeno atmosférico, es decir, en N2 que se va a ir a la atmósfera. Estos dos nos servirían como la prueba de que este suelo tendría microorganismos que actúan en el ciclo del carbono. Y para el ciclo del carbono, se sugieren ahí 2 caldos, uno que era el caldo amonio y el otro que es el caldo celulosa. Lo que se haría es que en estos tubos tendríamos estos caldos que les acabo de nombrar, 5 mililitros de cada uno de esos caldos. Lo que haríamos es que de la dilución 10 a la menos 2, sembramos 1 mililitro en cada caldo. Es decir, que estamos sembrando la muestra en un medio de cultivo con diferentes sustancias. 5 tubos con eso, otros 5 tubos los sembramos con el caldo 10 a la menos 3, con la dilución 10 a la menos 3, y todo esto, que serían aproximadamente unos 15 tubos, lo vamos a llevar a incubar a 30 grados centígrados durante 15 días. Aquí el proceso demora un poquito más, pues porque ya le estamos dando el amonio, el nitrato y el almidón pues, concentrado, pues se demora un poquito el proceso mientras ellas se adaptan, degradan y se hace el cambio. Y ya haríamos aquí la interpretación de los resultados. No sé si aquí, Edwin, nos quieres ayudar. Listo, profe, sí, ya ahí estaba poniendo atención, no, que tuve un problema que perdí el internet un momento y ya hasta por el momento estoy bien internet. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces ya la profe puede devolver un momentico la diapositiva, por favor. Listo, entonces muchachos, ahí la profesora explicó cuál era el procedimiento que se iba a hacer en el laboratorio, que era tomar una muestra de suelo, ¿cierto? Llevarla en condiciones asépticas a un recipiente con 90 mililitros de agua desionizada o agua destilada, o agua peptonada, perdón, ¿cierto? Como lo hicimos la vez pasada, ¿cierto? Lo hemos hecho anteriormente al principio del semestre.
Se van a hacer tres diluciones consecutivas seriadas, como pueden ver aquí, y después se van a servir de cada tubo. Bueno, si la profesora habló del decantar, toca homogeneizar bien la muestra y esperar que se sedimente todo el residuo grueso, pesado caiga y los microorganismos se suspendan en la solución. De ahí se hacen las diluciones y se pasan los tubos. Los tubos son, ¿cuál es la idea? Que la dilución a la -2, ¿cierto? Se sembrará en 5 tubos, ¿cierto? Aquí los que están en la parte de abajo. De la dilución a la -3 se inoculan 5 tubos también, y la -4 se inoculan también otros 3 tubos. Es decir, 5 tubos, perdón, un total de 15 tubos. Es decir, ese procedimiento también de pronto lo vamos a explicar en la próxima clase, que es lo de calidad de agua, en la parte de la técnica del número más probable, ¿listo? Que así se usaba anteriormente, o todavía se usa, pero es un poco más engorroso, ¿listo? Entonces, ya lo tienen claro, entonces tenemos 15 tubos con caldo, puede ser amonio o caldo de nitrato, y con las 3 diluciones que realizamos de la muestra, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? Listo, bueno. Entonces, la siguiente diapositiva, gracias. Listo, muchachos. Entonces, como decía la profesora, los microorganismos requieren acondicionarse a estos compuestos de que están en los medios de en los caldos, ¿cierto? Ellos requieren empezar a adaptarse a esas nuevas condiciones, ¿cierto? Porque ellos estaban adaptados a muestra de suelo y en este momento están en un medio con unos nutrientes específicos, entonces tienen que acondicionarse, adaptarse y adaptar su metabolismo, los que pueden hacerlo, obviamente. Algunos no podrán hacerlo, entonces la idea es identificar si hay o no hay microorganismos con algunas características como voy a explicar a continuación. Entonces, tenemos el caldo de nitratos, ¿cierto? Hay un caldo de nitratos que tiene un componente de nitratos como base, ¿cierto? Y quiero ver si el microorganismo tiene la capacidad de reducir el nitrato a nitritos, a un subproducto de la reducción de nitratos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar un reactivo que se llama reactivo Nessler, ¿cierto? Si le agrego el reactivo Nessler, es un compuesto que reacciona con los componentes y hay presencia de nitritos, que es el subproducto, me va a dar un color rosado, ¿cierto? En ese caso me da un color rosado, rojo rosado en la muestra y la prueba se detiene. Es decir, había microorganismos o hay algún microorganismo que tuvo la capacidad de reducir el nitrato a nitrito. Si quiere, vayan anotando apuntes para que tengan en cuenta más o menos lo que está pasando. ¿Listo? ¿Qué pasa si el tubo no cambió? Le agregué el reactivo en Nessler y no hubo ningún cambio. ¿Qué pasa? Me va a indicar que no hay presencia de nitrato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que continuar, hay que hacerle una siguiente fase, ¿cierto? Aquí dice el resultado positivo de color rojo rosado, luego se agrega el reactivo gris A y B, luego de agregado el reactivo A y B, y el microorganismo reduce los nitratos a nitritos, listo. Entonces está claro hasta ahí. Si no hay cambio, entonces después de agregar el reactivo gris, si no hay cambio, ¿qué hay que hacer? La segunda fase es agregarle una granallas o polvo de zinc, ¿cierto? ¿Alguien iba a decir algo, perdón? ¿Me va a preguntar algo? ¿No? Listo, entonces continúo. Listo, entonces ahora, si el tubo me dio rosado, detengo la prueba y ya sé que son positivos, ¿listo? Si no me da rosado, en cambio de rosado, me indica que es negativo y voy a la segunda fase. ¿Con qué fin? De poder identificar si hay otra producción de otros subproductos del metabolismo, ¿cierto? O si no, los microorganismos no fueron capaces de reducir el nitrato a nitrito. Entonces, ¿qué hago? Le agrego una pizca de polvo de zinc o granallas de zinc y bueno, si me da un color rosado, me va a indicar que es negativo. Ojo, no vaya a confundir con la primera prueba. Si la primera prueba me da rosado, es positiva. Pero si me da incolora, paso a la segunda fase y le agrego el polvo de zinc y me da rosado, es negativa. ¿Por qué? Porque no hubo reducción del nitrato, ¿cierto? Es decir, que hay nitrato todavía en el medio y el zinc
redujo ese nitrato a nitrito. Entonces me lo volvió rosado, ¿cierto? ¿Sí está claro esa partecita? Sí, Sí, señor. señor. Sí. Qué pena, Edwin, qué pena. Qué pena, Edwin. Ese último pedazo que tú estabas diciendo no lo alcancé a entender. Se supone que cuando hacemos la primera prueba de resultado, cuando es rosa, da Sí, positivo, ahí le tengo la ¿cierto? prueba. Y, exacto. Pero entonces, digamos, cuando digamos ya esa fase, cuando se pasa a la segunda fase y nuevamente pero se agrega ahí lo que te estás diciendo, Polvo de zinc. la granada, eso, listo. Ahí cuando da rosado ya no sería positivo, sino negativo. Exacto, sí. Es decir, pero te digo, hay dos fases. Si en la primera fase me da positivo, es decir, la presencia de color rosado, detengo la Sí. prueba, ¿cierto? Generalmente lo que hago es detener la prueba. Si no me da rosado, entonces paso a la segunda prueba, a la segunda fase, que es agregarle el polvo de zinc o la granalla de zinc. Si me da rosado, ahora si en esta segunda parte me da rosado, ¿cierto? Acuerden que en la primera no me dio y en la segunda sí me dio rosado, es negativo. ¿Por qué? Porque la presencia del nitrato que hay en el medio se redujo con el zinc que le agregué, ¿cierto? O sea que eso se va a reducir y me va a dar nitrato nuevamente, pero por el zinc que le agregué, más no por la actividad microbiana. ¿Listo? Para que no lo vayan a confundir. Si me da, listo, sí. si me da incolora, es positiva. Si yo le agrego el polvo de zinc, ¿cierto? Y me dan incolora, me va a indicar que si hay una presencia, que hay una reducción de nitratos a nitritos, pero lo más seguro es que el microorganismo tuvo la capacidad de convertir ese nitrito en otros subproductos como el último, que es el nitrógeno. Eso se le llama desnitrificación. ¿Sí? Sí. Listo. Gracias, Edwin. ¿Sí está claro? Sí, para mí ya quedó claro. Gracias. ¿Alguien tiene dudas o algo? ¿No? Parece que no. O se quedan dormidos o no me están escuchando. No, sí, sí se te está escuchando. Listo. ¿Y están entendiendo? Sí, sí. Sí, señor. Listo, bueno. Estamos entendiendo. Listo. ¿Qué pasa a veces? A veces uno al final, a los tubos, tanto positivos como negativos, haciendo la segunda fase, o la primera fase, y la segunda fase, uno le agrega un reactivo que llama reactivo de Nessler. El reactivo de Nessler lo que me permite es identificar si hay amonio o amoníaco, ¿sí? Entonces le agrego un reactivo que llama reactivo de Nessler, y si me da una coloración de color naranja, como un color ladrillo, ¿cierto? Así como casi como el de la bandita que donde tiene el puntero la profesora, ¿sí? Esa bandita naranja, sea un color así parecido más o menos, me indica que hay presencia de amonio, es decir, el microorganismo hubo una actividad metabólica que uno de los subproductos de ese metabolismo del nitrato me produjo amonio. ¿Listo? Para que también lo tengan en cuenta. Uno quiere verificar si hay presencia de amonio o no. Al finalizar la prueba se le agrega Nessler. ¿Listo? Aquí la profe tiene la prueba de nitrato, nitritos, positiva, negativa. Esto es en medio sólido. ¿Sí? ¿Cierto? Y al lado tenemos una prueba de urea. La prueba de urea no la hicimos en el laboratorio tampoco, ni la tenía yo lista para las pruebas bioquímicas que yo hice la vez pasada, la demostración que les hice, pero aquí tenemos la prueba. Acuérdense que la prueba de amonio, ¿sí la vieron? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? ¿Nadie? ¿La explicación de la profesora? Pues ya más o menos. A ver, ¿sí se acuerdan seguro o no? Explícanos. Pues ya más o menos. Pues más o menos. No, realmente no me acuerdo. Yo realmente no me acuerdo. Bueno, listo. No. Ahí dice, mire, incluso ahí dice, mire, se pone en manifiesto la actividad de la enzima ureasa para degradación de la urea en 2 moléculas de amonio o amoníaco, en este caso amoníaco. Lo que pasa es que amonio y amoníaco, ¿saben la diferencia entre amonio y amoníaco? No. Pues, ¿qué tal nosotros podemos ir para allá? No. ¿Alguien tiene el micrófono activo por ahí, por favor? Lorena. Ay, Dios, ahora no puedo. ¿Listo? Entonces,
para degradar la urea en 2 moléculas de amoníaco. ¿Listo? Este tiene un indicador de rojo de fenol que me dice por acidificación o alcalinización del medio me va a indicar. En este caso, hay una alcalinización del medio y el rojo de fenol se pone activo, es decir, se ve presente. El medio inicialmente es así, amarillito. Cuando el microorganismo degrada la urea, por medio de la urea se me da moléculas de amonio, me alcaliniza el medio y el indicador rojo de fenol se activa, es decir, cambia de color y me da un color así como este, un color rosado. ¿Sí? ¿Listo? Correcto. ¿Está claro? ¿Listo, Señor. profe? ¿Qué más faltaría ahí? ¿Qué más hay para eso? Bueno, no sé si la prueba de nitratos o nitritos está clara. La reducción de nitratos a nitritos está clara. Acuérdense, ya vieron la parte de los ciclos, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces Sí, señor. acuérdense que hay unas reducciones y unas oxidaciones de los compuestos nitrogenados de nitratos a nitritos, nitritos a óxido nitroso o nitrógeno atmosférico, o los microorganismos que fijan nitrógeno hacen toda la conversión de regreso, ¿sí? Edwin, qué pena, profe, es que Diana Constanza, ella no entendió muy bien el procedimiento, que sí, por favor, le pueden explicar. ¿El procedimiento? Sí, bueno, lo que estaban explicando hace poco, porque ella no lo entendió. Pero, ¿qué no entendió? El de ¿Qué no nitritos, el de nitritos. pero ¿qué parte no entendió o no entendió nada? No, pues ella no entendió, fue la parte de nitritos, que sí, por favor, pueden explicarle esa parte. Por eso, todo el procedimiento, de la interpretación, ¿sí? Lo anterior, ¿sí? Listo, profe. Sí, ahí. Bueno, Sí, mira, por favor. voy a repetirlo así, más breve. Pues yo ya y lo expliqué ahorita con mucho detalle, pero ahorita voy a explicarlo como un poquito más breve para que de pronto me entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una prueba de nitratos, ¿cierto? En el medio tiene nitratos y tiene 2 fases. La primera fase es, le agrego un reactivo de Nessler, ¿cierto? De Gries, ¿cierto? Al tubo. Si el tubo me cambia a rosado, me va a dar positivo, es decir, me redujo los nitratos a nitritos. Si no hay cambio, si no se cuenta, Ahí se perdió la comunicación. No se les escucha. Hola, Edwin, ¿estás ahí? Se le perdió la... O de pronto fue que lo sacaría, porque no lo veo. ¿No lo ves? Profe, una pregunta. Dime. Para lo de la columna, más o menos la tierra tiene que ser como, es que estaba viendo el video y es como más o menos 1/3 de la botella o del recipiente que tengamos. Ah, listo, profe, gracias. Proporción, 1/3 de suelo, 2/3 de agua. Igual en el formato de la guía de la práctica, ahí están las proporciones. 1/3 suelo, 2/3 es el agua. Listo, profe, gracias. Profe, otra pregunta con respecto a la columna. ¿La tierra tiene que ser rica en material orgánico, o sea, negra como tal, o puede ser acidificada, la que es como rojiza? No, cualquiera de las dos te sirve. Igual son tierra. Pues entre más material orgánico tenga, un poquito mejor, pues porque le vamos a dar fuente de alimento a las bacterias anaerobias que van a empezar el proceso. Ah, vale, profe. Perfecto. Si tienes lodo, no importa de cuál consigas. Mucho mejor que sea lodo. Edwin, ¿estás por ahí? Profe, qué pena una pregunta con respecto a la mineralización de carbono. Cuando ahí dice que piquemos la papa en pedacitos y la echemos al agua caliente, o sea, dejamos, mejor dicho, que se cocine. Sí, Porque dice que blandita. Sí, ya voy para allá. Dame un segundo mientras se conecta Edwin y les voy explicando los otros. Es que Edwin perdió, pero yo creo que ya se va a conectar. Entonces, la prueba de determinación de amilasas sería la parte
para entender el ciclo del carbono. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es la parte de mineralización del carbono, que recordemos que es tomar la materia orgánica y degradarla hasta convertirla en subproductos. Primero pasamos de, en este caso, carbohidratos, que es el almidón, los desdoblamos, quedan en su monómero principal, que como se pueden dar cuenta es glucosa. La glucosa entraría en un proceso que se llama glicólisis y esto lo van a tomar ya a un proceso de acidificación. Lo van a convertir en ácido pirúvico. Esto se entrega en el ciclo de Krebs y ya el microorganismo lo va a degradar en otras sustancias un poco más pequeñas hasta producir al final dióxido de carbono. Entonces, esto es lo que vamos a entender en la práctica, o que vamos a tratar de averiguar si dentro de esa muestra de suelo tenemos microorganismos degradadores, en este caso de el almidón. Es decir, que tienen unas enzimas encargadas de degradarlo, las enzimas se llaman amilasas. Entonces, para entender un poco este proceso del almidón, entonces hay que ver muy bien la estructura. El almidón es un polisacárido, cuyo monómero, como decía en un momento, es el alfa de glucosa, este que tenemos acá, y está unido a otras glucosas a través de dos tipos de puentes glucosídicos. Unos puentes o enlaces alfa 1,6 que me van a conectar una cadena larga de, bueno, que me va a unir primero una cadena larga de solo glucosas, va a ser el enlace de glucósido alfa 1,4, o sea que me va a unir una glucosa con la otra. Cuando tenga cadenas ya largas, lineales, para conectarme con otras encima, esa conexión con otras va a ser a través de un enlace alfa 1,6, es decir, que se conecta con el carbono 1 y con el carbono 6 de las diferentes glucosas. En este caso que se conecta el carbono 1 con el carbono 4 de estas dos glucosas. Al hacer estas uniones, pues consigue dos estructuras principales que componen el almidón. La amilosa lineal, que era la que le contaba que es esta de acá, que son cadenas largas de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, que es más o menos el 10-20% de la glucosa, del almidón, y cuando forma estos entrelazados que vemos acá, se llaman amilopectinas. La mayoría de estructuras del almidón están hechas por amilopectinas, que son estas de acá. La hidrólisis que vamos a intentar hacer hoy se va a dar cuando esas bacterias producen amilasas, y las amilasas lo que van a hacer básicamente es romperme estos enlaces que les hablaba hace un momento. Si rompo esos enlaces, pues la glucosa queda libre y es mucho más fácil, mucho más sencillo que cualquier otro organismo, hasta de los mismos que están degradándolo, lo tome como fuente de alimento, y ahí empieza la degradación que les contaba hace un momento. Glicólisis, producción de ácidos, entra después al ciclo de Krebs y produce dióxido de carbono. Las amilasas, como les contaba, pues lo que hace es catalizar esa hidrólisis, ese rompimiento de estos enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, y me degrada por completo la amilasa, es decir, estos carbonos, estas glucosas que están alineadas. Básicamente, estas las que están acá es lo que va a degradar ese tipo de enzimas que queremos comprobar el día de hoy. En el laboratorio lo que hubiéramos utilizado para saber si hay producción o no de amilasas es el Lugol. Recuerden que el Lugol es de color amarillo, un amarillo, diríamos que un amarillo quemado casi naranja. En el caso de nuestros casos vamos a utilizar isodine o cualquier desinfectante que tenga yodo. Decía isodine porque es la marca comercial más reconocida, pero pues hay muchas marcas que tienen yodo y que no son isodine, pero que lo que me sirve es que tenga yodo. ¿Por qué? Lo que ocurre es que la amilosa, es decir, estas cadenas largas de carbonos, va a formar unas hélices, como se ven acá, que cuando llega el yodo, cuando le agregamos yodo a este medio de cultivo, lo que va a hacer es que estas hélices que formaron esas amilosas, esas cadenas largas de glucosa, me van a adicionar en esas cadenas el yodo. Se dan cuenta, aquí se ve la I que representa el yodo, el elemento yodo. El yodo va a quedar en la mitad de las amilasas, de las amilosas. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando se rompe estos entrelazados que hay acá, pues el yodo no va a poder llegar a integrarse a ellas. Al no poder integrarse, pues va a manejar el mismo color porque no hay forma de poderse integrar a ellas.
como no hay forma de poder integrar, no va a haber reacción, por lo tanto, el Lugol, en el caso de nuestras casas, el isodine, no va a cambiar de color, sigue siendo amarillito o amarillo quemado. Pero, y eso se da si en la muestra de suelo hay microorganismos que produzcan amilasas. Si produjeron amilasas, me rompieron estos enlaces. Al romper los enlaces, el yodo no se va a poder integrar, por lo tanto, el color del yodo sigue igual, no se pudo conectar a ellas. Pero, si nuestros microorganismos del suelo no tenían la producción de amilasas, no pudieron romper estos enlaces, pues el yodo que tiene el Lugol, el yodo que tiene el isodine, se va a integrar a estos enlaces. Al integrarse, el yodo a la amilasa me va a virar, me va a cambiar de color. Ya no va a ser ese color amarillo quemado, sino va a ser un color morado, violeta, casi negro, muy, muy oscuro, que significa que el almidón sigue completico y que al tener esa conexión con el yodo, pues me cambió, como les digo, a morado. Eso sería como la teoría. ¿Qué haríamos en el laboratorio? En el laboratorio, entonces, pues nosotros teníamos programado unas láminas, unos tubos, que se hacían, pues primero, como les mostrábamos ahorita con el... ¿Sí le está funcionando? Hacíamos las diluciones, agregábamos la muestra y se incubaba. Al incubarlo lo que hacemos es colocar yodo. Si me cambia color morado es porque no hay amilasas. Si no me cambia de color, sigue amarillo del color del yodo, es porque si hubo producción de amilasas, me degradó el almidón y por lo tanto el yodo no tiene cómo integrarse a esa molécula y no me va a cambiar de color. Hay otras pruebas que se hacen con placas en sólido, que son las que les traigo hoy. Entonces, en una placa, en medio de agar almidón, se siembra la muestra de suelo. En este caso, podemos hacerlo por una siembra por superficie, haciendo las mismas diluciones que hablábamos hace un momento en la prueba de nitratos. Se agrega 0.1 mililitro cada una de ellas, se homogeniza, se lleva a incubar a 37 grados por 48 horas, y a las 48 horas le agregamos unas gotas de Lugol, se agita bien para que se mezcle bien con el medio, con la superficie del medio, y si cerca al lugar donde lo sembramos no hay un halo de crecimiento, es decir, todo se ve morado, no hay un halo de separación, significa que es negativo, no hubo amilasas. Pero, no sé si se dan cuenta, en esta foto se ve un poco más clara. Esta forma linecita sería la siembra. Al lado de ella se ven unos halos transparentes y después de ellos se ve un color morado. El color morado indica que hay almidón ahí y al tener contacto con el yodo me cambió de amarillo a morado. En esta parte translúcida, realmente se vería un poco amarilla en el laboratorio, significa que se vería amarilla porque las bacterias que crecieron acá degradaron a través de las amilasas el almidón y por lo tanto al agregar el Lugol, pues no hay con qué haga interacción y se sigue del mismo color, en este caso sería un color amarillo. De esa forma podríamos averiguar si esos microorganismos degradan amilasas, es decir, hacen la mineralización del carbono. ¿Cómo lo vamos a hacer en nuestras casas? Entonces, les voy a explicar primero el ciclo del nitrógeno y después el del ciclo del carbono. Entonces, el ciclo del nitrógeno, vamos a hacer la determinación de la enzima ureasa. En este caso es un proceso de amonificación. Entonces, el proceso químico es el siguiente. Tenemos la urea, que es esta molécula que tenemos acá, que si le agregamos la enzima ureasa, que en este caso va a ser a través de la muestra de suelo, esperando que los microorganismos que estén ahí presentes tengan la capacidad enzimática de producirme ureasa. La ureasa lo que me va a hacer es romperme este puente que esté acá y liberarme 2 moléculas de amonio. La ureasa lo que hace es romper esta molécula y convertir la urea en 2 moléculas de amonio. El amonio es volátil, por eso esta flecha está arriba. Es decir, que se va a volatilizar, me va a generar un gas que realmente no se va a ver tan claramente cómo sale el gas, pero sí voy a sentir un aroma que surge de esta mezcla de la urea más la ureasa que me va a producir el amonio.
Ese olor característico es un olor a orina, pero no a orina fresca, sino más como una letrina, es decir, a baño que tiene mucho tiempo de uso y que no se ha lavado, ese olor fuerte a orina, a eso me va a oler. En el bueno, en la casa que vamos a utilizar nosotros, pues se puede utilizar orina animal o humana. Me preguntarían, profe, si el olor de acá es orina, ¿por qué le agrego orina? Por lo que les decía, no es, el olor que nos sale acá no es orina fresca, sino es orina a letrina, de mucho tiempo. Que lleva por lo menos 2 o 3 días ahí la orina y que huele muy fétido, a eso nos va a oler acá. Por eso se puede utilizar orina animal, de vaca, de caballo, de conejos, de perros, o la orina humana. Entonces, si alguno tiene un bebé, un niño, pues un animalito, pues de ellos lo podríamos tomar. Si no, la ureasa también se encuentra presente en excrementos, sobre todo en la gallinaza, en la pollinaza, ahí lo podríamos tomar. O en el frijol también se puede hacer el proceso. Pero el frijol que más ureasa tiene, después de haberme leído como 10 artículos para poder hacer esta actividad, porque les digo, esto no está en ningún protocolo. Esto fue de investigación esta Semana Santa, dedicarme a que ustedes puedan hacer esto de alguna forma vivencial. El frijol en que encontré es el que esta especie, la canabalina, que es un frijol blanquito, es el que más lo tiene. Los otros lo tienen, pero digamos que con el que mejor vamos a ver esta producción de ureasa es con este de acá. Es O. Cualquiera de estos les sirve. Cualquiera de ellos que tengan les va a funcionar. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Entonces, van a pesar la misma cantidad de su muestra de suelo con la misma cantidad, yo puse aquí de frijol, pero si ustedes lo que tienen es una muestra de excremento de animalitos o tienen una muestra de orina de un niño, pues también puede ser hasta de ustedes, si no les da pena hacer el ejercicio, no importa, nadie va a saber que es de ustedes. Muestra de orina, muestra de excrementos, como les digo, o muestra del frijol, lo pueden utilizar. Aquí sí es O. El frijol, importante, debe estar molido, así granulado como está acá, no nos sirve, debe estar molido para que la ureasa que esté presente ahí, al tener contacto la urea que está aquí, al tener contacto con la muestra de suelo, que son los microorganismos que van a producir la ureasa, tengan el efecto. Entonces lo que van a hacer es pesar la misma cantidad de los dos. Yo puse 50 mililitros, 50 gramos. Obviamente uno en la casa no tiene una balanza siempre. Hay gente que sí lo tiene, otros que no. Entonces si lo tienen, pues fantástico, pues en la misma cantidad. Si no, pues hagámoslo de una manera cualitativa, lo más parecido posible a que tengamos la misma mezcla. Entonces, suelo y el frijol en este caso debe estar molido. Eso lo vamos a llevar a un frasco. Yo les coloqué que era un frasco, si quieren, de gaseosa de esos de 600 mililitros, les puede funcionar. Ahí colocan estos dos, lo mezclan muy bien. Yo les pedí un palito bajalenguas, pero si no tienen, pues con algo con que lo puedan mezclar, con una cuchara, con algo que lo puedan mezclar, lo mezclan muy bien estas dos sustancias, la muestra que tengan de frijol, de orina o excremento, con el suero, le mezclan muy bien. Y le adicionan agua. ¿Qué tanta agua? La proporción es una cantidad de esta mezcla de suelo y frijol por 5 de agua. Entonces, yo les propongo en el laboratorio que sean 50 gramos de suelo, 50 gramos del frijol. En total serían 100 gramos. Serían 100 gramos de esa mezcla y 5 de agua. Entonces, significaría que si son 100 gramos de eso, tendríamos que agregar 500 mililitros de agua. ¿A dónde lo vamos a llevar? Pues a este mismo recipiente. Agitamos y la prueba en este caso también va a ser cualitativa, no es cuantitativa. Lo que vamos a sentir al final es un desprendimiento de olor a orina, pero como les digo, es un olor a letrina, es fuerte. Entre más fuerte sea esa generación de olor, significa que nuestro suelo, nuestros microorganismos tenían una mayor proporción, una mayor actividad enzimática para degradarme esta urea y con la producción de ureasa convertirla en amonio, en ion amoníaco. Y sería nuestro resultado en este caso. Es más vivencial, más de verificar si está el olor o no. Consejo, primero antes de agregar el agua, verifiquen a qué huele cada uno de ellos, identifiquen olores y después si lleven a qué me genera acá. Si hay olor a orina,
Es porque en el suelo tenemos microorganismos que tienen esa capacidad enzimática de producir ureasa, que si lo llevamos al ciclo del carbono, sería la mineralización la amonificación de sustancias donde la urea, que sería en este caso el nitrato, con la ureasa, va a pasar a ser amonio. Eso es lo que veríamos en este caso. ¿Preguntas? Profe, en el chat. Si quieres habla tú, no hay problema. Profe, ¿cuánta cantidad de agua es que es? Es proporcional, entonces, aquí yo puse 50 y 50, entre los dos me daría 100. Del peso que te dé aquí en total, le vas a adicionar 5 veces más la cantidad de agua, por eso es esta proporción, una mezcla de agua por, una mezcla una proporción de la mezcla por 5 de agua. Si agregas 10 gramos de la mezcla, es decir, 5 de suelo y 5 de frijol, le adicionarías 50 mililitros de agua. Entre más le agreguen, pues mucho más fácil sentir el olor a orina. Si tiene la posibilidad de mezclar más de esto, mucho mejor. Entre más, como les digo, va a ser pues mejor poder hacer esa cualificación, porque no es cuantificación, no podemos calcular exactamente cuánto se produce, pero sí podemos con ese olor generar, conocer si hay esta actividad enzimática. ¿Preguntas? Ahora sí, Gracias, profe. profe. Es que Lorena preguntaba en el chat que si después de mezclar con el agua se calienta en estufa. No. Esto es sin estufa, es así, en un balcón, en el patio de la casa, ahí donde se lava la ropa, ahí háganlo, para poder generar este proceso. Ojalá cerca de una ventana, pues para que cuando se produzca el amonio, pues pueda salir y pues no quede ese olor en la casa. Entonces, así sería. Si se genera olor, positivo; si no se genera olor a orina, pues negativo, y sería el proceso. Ese sería, si se dan cuenta, es muy sencillito, se puede hacer en la casa y analizamos ese ciclo del nitrógeno. Sí, bueno, aquí que Profe, estamos. ¿yo te puedo molestar? Dime. ¿Esto tiene que ser la orina humana o puede ser, digamos, yo tengo exiliado de lombriz acá? Que funciona también. Es que en una finca es mucho más fácil conseguir todos estos. O sea, si tú podrías montarlos todos. Heiner, puedes hacer las pruebas por todos y nos mandan los Pero resultados. la idea es que ustedes lo vivencien, muchachos, que se pongan en la casita Sola cómo por preparar persona, yo los hago todos. La idea es que lo intenten, muchachos. Como les digo, eso fue para mí también un proceso de enriquecimiento esta semana, de poder, algo que siempre he hecho en un laboratorio, buscar la manera de cómo llevarlos ustedes a hacerlo en la casa. Entonces, para mí ha sido un proceso también de crecimiento profesional, porque pues, uno está acostumbrado a que en el laboratorio tiene todo lo que necesita. En la casa es un poquito más complicado, pero vean que sí se puede. Entonces, ¿cómo se compararía? La ideal es que ojalá tuviéramos un control. ¿Que cuál sería el control? Pues comprar urea en un almacén agrícola, comprar urea, mezclar esa urea con la mezcla de ureasa, es decir, con ese frijol, con esa mezcla de orina, con esa mezcla de heces, y ver el olor y la muestra de suelo, y con ellos pues comparamos quién generó más olor, si el suelo tenía la proporción de la urea, y se calcularía así, digamos que es lo ideal, pero como es muy difícil que ahorita podamos salir y conseguir urea, pues no vamos a hacer el control, simplemente de una vez la muestra del suelo con la urea, con la ureasa. Listo. Siguiente proceso sería la mineralización del carbono. Básicamente es la determinación de enzimas amilasas, y aquí tenemos el proceso hecho en casa. Entonces, pelamos la papa, la cortamos en trocitos lo más pequeñito que puedan, lo ponen en una olla. Yo cogí una papa pequeñita, pues aquí no tengo esas fotos de ellas, pero sí el resto del resultado sí lo tengo acá ya en video. Lo puse a cocinar. Como mi papa era pequeñita, lo hice con 200 mililitros de agua, pues yo tengo la opción de que mi bebé tiene todavía sus vasos con marcado la cantidad, entonces pues sí supe específicamente que eran 200 mililitros. Lo puse a cocinar, ahí sí tal cual hasta que estuviera blandita, o sea que se cocinó completamente la papa, ahí sí está el proceso. Esto de acá lo pueden hacer con papa, si no con arroz, si no con pasta, si no con avena. ¿Cuánto agregarían de eso? 50 gramos más o menos de cada una de ellas. Es o papa, o arroz, o avena, o pasta. La ponen a cocinar y esto después lo llevan a una licuadora.
Hasta ahí un primer proceso. Por otro lado, casi al tiempo, mientras se va cocinando esta papa, van a hidratar la gelatina. Entonces, la proporción es que por cada sobrecito de gelatina sin sabor se agregan 5 veces la misma cantidad de agua. Es decir, más o menos son 50 gramos, 10 gramos de gelatina, es decir, casi 2 cucharaditas por cada sobrecito de gelatina sin sabor. Le agregan más o menos unas 6 hasta 10 cucharadas de agua. La mezclan muy bien hasta que se hidrate. Eso empieza a generarse ya una mezcla un poco más densa, hasta que todo quede bien mezcladito, que no tenga grumos. Ahí lo mezclan con la licuadora, es decir, ahí se mezcla la gelatina hidratada con la papa en trocitos, la papa y el agua, se me olvidó acá. Aquí lo que agregan es la papa y el agua. Déjenlo enfriar un poquito porque si no, pues la licuadora se les puede dañar. Entonces, déjenlo enfriar un poquito y ahí sí le agregan la papa con el agua que viene acá y la gelatina hidratada, todo va mezclado en la licuadora y ahí sí hacen el proceso ya de trituración. Una vez triturado, lo van a llevar a sus envases. Yo lo que utilicé aquí en la casa fue unos frasquitos de los postrecitos, como era el pinito para mi bebé, y un frasquito transparente que era lo que yo tenía aquí en la casa. Entonces lo primero que hice fue servirlo. Como es gelatina sin sabor, mi consejo es que hasta aquí lleguen hoy, hasta esta parte de la preparación y servido del medio de cultivo, y lo lleven a la nevera. ¿Por qué? Es el proceso, y si lo llevaron a la nevera, pues sí se solidifica, pero a la hora ya se les vuelve completamente líquido y pues no van a ver bien el proceso como debe ser. Entonces mi consejo es que lo lleven a la nevera y mañana tempranito hagan el siguiente paso. ¿Qué es? Cojan la muestra del suelo, como el suelo se granula, entonces lo que van a hacer es poner los granitos del suelo. Yo puse 4 en uno, 5 en el otro frasquito, y lo tapé. En este caso lo que yo tenía era vinipel, entonces lo forré con vinipel los dos y lo puse en un lugar fresco y que fuera oscuro. Realmente yo lo que hice fue meterlo en el buffet de mi casa. Una de ellas fue en el buffet y... Profe, qué pena, esos punticos. En la tierra. ¿Esos punticos qué Suelo, son? suelo. ¿Qué pena? Ah, en la tierra, ok. La tierra. Entonces, el granito, como está ahí, cójanlo con unas pincitas, esas pincitas, yo lo que utilicé fue las pinzas para pues, depilarse uno las cejas. La desinfecté muy bien con el proceso que les mandé en el protocolo. Y lo que hice fue tomar un granito, lo ponía acá, realmente 4 granitos y los puse pues equidistantes en el medio de cultivo. Aquí puse 5 y después nuevamente lo limpié muy bien con la misma dilución de desinfectante, pues porque después uno lo utiliza en su piel, hay que cuidarse, uno no sabe qué hay acá. Lo tapé y lo llevé a incubar. ¿Cuánto tiempo lo llevé a incubar? 24 horas, es decir, si lo mandan hoy, bueno, hoy no, sería mañana bien temprano, el sábado temprano ya tendrían el proceso. Aquí está como lo tuve a las 24 horas el proceso. Si ustedes se dan cuenta de la diferencia del uno y el otro, es que se ve que los granitos en este caso se hundieron. ¿Por qué? Pues porque les contaba la gelatina sin sabor, no nos da el mismo proceso que el agar sí nos queda bien sólido, aquí nos queda casi semisólido. Ya se estaban empezando nuevamente como a volver líquido, entonces por eso se alcanzó a enterar un poquito, pero si se dan cuenta, se alcanza a ver un poco la parte de cómo se estaban generando unos alitos de crecimiento al lado de ella, si se estaban creciendo microorganismos al lado de ella. Y pues lo que les voy a mostrar ya es la aplicación del Lugol, en este caso es el yodo. El isodine lo que hice fue una proporción de isodine por 2 de agua. Y lo que hago es adicionarlo y tratar de mezclar muy bien que quede en todo el medio de cultivo. Eso es lo que van a ver ahí. Gracias. Ay, María, ya no funciona. A la ONU, a la Cruz Roja que nos colaboren. Muchísimas gracias. Estamos de su lado. Noticias Caracol. Vean el cambio de color, ahí se ve el color amarillo del yodo. Si se dan cuenta alrededor, la gran mayoría es amarillo. Ahí está la voz de mi chiquitín. Y al lado, se da el color morado, significa que donde estaban los granos de suelo, y qué pena el sonido, el chiquitín, no lo pude editar, pero bueno, aquí está
los granos sí me degradaron, los granos sí tenían microorganismos que me degradaban el almidón, porque alrededor de donde estuvieron ellos, en la gran mayoría, si se dan cuenta, sigue el color amarillo del yodo, es decir, del isodine. Significa que no había almidón, o sea, no había en sus enlaces que les contaba de la amilasa alfa 1,4, en donde queda atrapado el yodo y me cambia de color amarillo típico del isodine a morado. Pero si se dan cuenta, en la parte superficial sí se ve el color morado. ¿Por qué? Pues porque todavía pues, esos microorganismos no podían durar un poquito más para que hubiera alcanzado a hacer la degradación completa del almidón que les había ofrecido con la papa. Aquí diría que es positivo casi en un 95%, pero por ende sí, es positivo. Los microorganismos del suelo que yo utilice en este caso, sí tienen la capacidad de degradar el almidón, es decir, que producen enzimas amilasas. Aquí pues está el medio ya una foto, no se ve tan bonito, tan clarito como en esta, me quedó un poquito más oscura, pero si se dan cuenta, alrededor de donde estaban la tierra, se ven esos halos amarillos, es decir, no me cambió de color porque es una prueba positiva, los microorganismos degradaron el almidón. Estos negritos morados es porque no alcanzó, pues ahí alcanzar a degradarlos, pero pues si se dan cuenta en la proporción, sí lograron una gran degradación sí se logró una gran degradación del almidón. Eso sería lo que tendríamos que hacer. Como se dan cuenta, los dos ensayos del ciclo del carbono y el nitrógeno son cosas muy sencillitas, cosas que hacemos prácticamente de un día para el otro. Entonces, mi sugerencia es que en este espacio que nos queda, lo empiecen a hacer. Yo ahorita a las 8 entro con el otro grupo, pero igual por el chat, por el Skype estaré pendiente si tienen alguna duda para estar pendientes de ustedes en el chat del Skype, pues porque ahorita entro con el otro grupo. El informe es para entregar en grupos, los mismos grupos de laboratorio con el que se han manejado todos estos laboratorios hasta el 23 de abril, es decir, dentro de 8 días deben estarme entregando el informe de estos dos últimos que acabamos de hablar. Sí, 2 de ustedes hicieron el del carbono, 2 del nitrógeno y 1 el de Winogrodsky, pues comparen, ¿qué les pasó acá? ¿Qué tanto les degradó el uno y del otro? Entonces, yo estoy en Mosquera y yo estoy en Bogotá, ¿cómo se compara la degradación del uno y otro? Porque puede que una muestra de suelo tenga una gran cantidad de materia orgánica, lo que le da alimento a los microorganismos y que estén activos y que puedan hacer ese desarrollo, como hay otros que en la materita que no, casi nunca le echa fertilizante y de pronto la degradación no va a ser tan rápida. Entonces, mi sugerencia es que si sale eso, que 2 hacen uno, 2 hacen otro, pues comparen resultados. Y el de la columna, si nos quedan 4 semanas para hacerlo, puede montarlo solo uno, pero que todos los 5 se vean que están haciendo el proceso de analizar y de ayudar al otro en saber qué es lo que está ocurriendo con su columna. ¿Preguntas, muchachos? Profe, respecto a la de la papa, yo vi que, bueno, los 4 recipientes, pero uno de ellos no se le pone tierra ni... Gracias, sí. No. Ah, ok. ¿Por qué dale. no? Gracias, se me había olvidado. Porque ese no me va a servir para que ustedes también le echen yodo y lo comparen. Una muestra que solo tiene almidón, no le colocamos ninguna actividad microbiológica, ¿cómo se vería? ¿Qué esperaríamos? Que todo el que me quede así control, cuando yo le agregue el yodo, ¿qué pase? ¿De qué color me va a quedar? ¿Qué creen, muchachos? No tiene ningún microorganismo, solo el almidón. ¿De qué color les va a quedar cuando le agreguen el yodo? Pues, profe, yo diría que normal, que el color normal del isodine, ¿no? Pues, porque no está ningún microorganismo. Les debe cambiar a morado. ¿Por qué? Es lo que les mostraba acá. Rápidamente. ¿Por qué? Lo que hace el yodo es unirse a los enlaces que conforman el almidón. Si el almidón sigue en su estructura normal, nada lo ha degradado, lo que va a hacer es que va a atrapar esos enlaces. En esos enlaces se va a quedar adherido el yodo presente en el isodine y me va a cambiar el color. Por esa unión que hay ahí, ese cambio químico, lo que va a hacer es un cambio de color de amarillo a azul negro en el yodo, en esa muestra de alimento. Pero, sí, nuestra muestra, en este caso, en los granos de tierra,
tienen microorganismos que degradan el almidón, pues lo que hacen es romperme estos enlaces que están acá, y al romperme esos enlaces, pues porque me están degradando el almidón, cuando llegue el yodo, pues no tiene de dónde atraparse, no tiene con qué unirse. Por lo tanto, como no tiene con qué unirse, con qué hacer una reacción química, pues va a seguir del mismo color. Entonces, si hay almidón, se mantiene de color azul-negro. Si no hay almidón, porque el microorganismo lo degradó, ahí sí se ve el color amarillo del medio. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que ustedes en la muestra, al final, la muestra de control, Hola, les quede profe. morada, y a las que tengan muestra de suelo, pues les quede como esta. Pues se ve en su gran mayoría amarillo, pues porque significa que no hay almidón cerca de estos gránulos, porque los microorganismos que estaban aquí presentes lo degradaron. Al adicionar el yodo, no había con qué hacer esa reacción química, por lo tanto se mantiene. Mientras que en la periferia y en las partes medias no alcanzó a ver esa reacción, esa actividad enzimática de degradar el almidón, pues se va a mantener de color azul-negro, que es lo que va a pasar ahí. Entonces, esa que no tiene ninguna siembra es el control para ver que esa reacción negativa de cambio. Y esperamos que a ustedes sí les dé positiva con los granos de tierra, como ocurrió con mi muestra. Dime. Profe, los resultados, bueno, en general en el informe, nosotros presentamos todo lo que, pues si lo hacemos hoy o lo hacemos mañana, lo que se hace en el día, y presentamos también lo de todos los días hasta el jueves, No, o solo el de lo que se vio apenas se hizo. Solamente el resultado, si porfa tomen fotos fotos o videos, pues que es la facilidad de los resultados. O sea, todo el informe se entrega con el día, con el de la columna, ¿no, profe? O sea, para dentro del jueves solo se necesitan los resultados, no se necesita resumen ni nada de eso, ¿o sí? Para este jueves, ustedes tengan el informe de columna de ciclo de carbono y ciclo del nitrógeno. Para este jueves, es decir, de esta prueba del almidón y de esta prueba de la ureasa. De estas dos que se dieron cuenta, son sencillas. Esas me la entregan dentro de 8 días el informe completico, con los resultados, fotos de cómo lo montaron y fotos del resultado. En los resultados, si hay dentro de su grupo varios montaron la misma muestra, pues comparen qué pasó ahí, comparen con pues, el cambio de color y pues cambien, contrasten que del lugar donde estaban, del tipo de muestra que colocaron ahí. Entonces la mía fue una muestra de tierra que hay en una matera, no, la mía fue una muestra que yo alcancé a salir al parque que hay aquí cerquita y tomé un poquito de muestra y eso fue lo que sembré. Comparen esto, a ver si hay diferencias de un suelo y del otro. Eso es lo que me van a entregar para dentro de 8 días, este ciclo. Mientras que la columna de Winogrodsky, esa sí se demora 4 semanas, y la columna de Winogrodsky sí me entregan el informe el 21 de mayo. De la columna de Winogrodsky, ustedes cada semana van a empezar a enviarme, pues a presentarle a sus compañeros fotos, imágenes o un video de cómo va su columna y qué creen que está cambiando ahí. Profe, discúlpame, qué pena. Es que me están preguntando en el chat por la asistencia. Sí, ya, listo, ya se las envío. Gracias. Denme un segundito. Como me tocó cerrar todo ahorita, entonces no lo tenía aquí. Listo, muchachos. Entonces la idea es que pues empiecen a montarlo. Si hay dudas, pues me escriban. Yo estoy atenta a cualquier inquietud que pues tengan de aquí al montaje. La idea es que aprendan del proceso, que sirva por lo menos para vivenciar esos ciclos biogeoquímicos a través de algo práctico. Y pues la idea es que hagamos laboratorios similares a estos a partir desde hoy hasta que se termine el semestre, aprovechando que este es un semestre, un corte bastante de aplicaciones. Listo. Entonces, en un momento ya les coloco la asistencia. El formato. Listo. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, qué pena. Yo sé que estoy muy preguntona, pero, ok, ya hice lo de la gelatina, ya la licué y ya está en cada uno de los recipientes, ¿cierto? Pero como, o sea, lo pongo primero en la nevera y dejo hasta mañana y ahí sí pongo el microorganismo, o sea, la tierra, o la pongo así En la con el nevera agua hasta que se con solidifique bien, ponle vinipel desde hoy para que pues ningún microorganismo que esté pues por ahí cerca pues lo contamine. Y Yo todavía no le pongo la tierra. no, ponle vinipel y mañana en la mañana le colocas la tierra, cuando ya esté mucho más sólido, más consistente ese medio de cultivo. Pero entonces primero, digamos, después de que se Bueno, profe, licúe gracias. y bueno, después digamos de licuar lo que está diciendo mi compañera, al día siguiente toca colocar lo que es, pero la muestra de tierra debe ser muy poquita como lo mostraba en la imagen, profe. Exacto, Es donde por eso les pedí solo 10 gramos, sí, por eso les pedí solamente 10 gramos para esta prueba, porque no es nada, si se dan cuenta son coger 4 granitos, 5 granitos y ponerlos ahí en el medio de cultivo. Pero recuerden que son 4 o 5 por cada frasco y les pedí 4 frascos. Uno de ellos sí va a ser con rola, ese no le colocan nada. Espérame, ¿cómo así, profe? Ahí sí me perdí, qué pena. O sea, los 4 frascos, pero uno tiene que ir con tierra. Pues es que ahí no entendí, qué pena. Los 4 hoy los sirves sin nada. Los Sí. sirves, lo tapas con vinipel y a la nevera. Mañana temprano, cuando eso ya está sólido, uno de ellos lo dejan como control, no le colocan nada. Y a los otros 3, a cada uno les colocan 4 granitos de tierra, le tapan otra vez con vinipel, lo llevan a un lugar seco, pero pues que esté oscuro. Como una terraza. Lo que yo les dije, en mi caso lo que hice fue colocarlo fue en el buffet de la casa para que pues ni el bebé lo cogiera ni tuviera contaminación por ahí, entonces lo metí fue ahí en un buffet. Pues obviamente está tapadito y que no tenga contacto con alimento, mejor. Ah, listo, sí, ya entendí. El sábado temprano le agregan el huevo. Ah, listo, profe. Congelador en Listo, la profe, parte de gracias. abajo. Lo ideal es que lo coloquen en la parte de arriba, mentiras, en la parte, en la parte de arriba solito en una esquinita que no tenga contacto con alimentos, mucho menos si hay alimentos preparados por ahí, no lo pongan cerca de él, o sea, ojalá la parte que menos tengan acceso, sí, que nada que se contamine por ahí. Igual todo en este momento está lavado, desinfectado, pero pues mejor que no le contaminemos con nada por ahí. Profe. Discúlpame, qué pena. ¿Podrías por favor enviarme el enlace de Skype, por favor, para preguntar? Profe, mañana inmediatamente se ponga el microorganismo, se ponga la tierra, ahí mismo se echa el yoduro, No, por eso les decía que deben estar 24 horas porque tienen que darle tiempo a los microorganismos que actúen. Ellos solitos no lo van a hacer. A 24 horas a partir de que nosotros le pongamos el vinipel, a partir de que lo dejemos en la tierra. Desde que le pongan la tierra, pues porque hasta que le pongan la muestra de tierra es que le están colocando microorganismos. Entonces, siempre en superficie. Y, ok, entonces dejamos que mañana esté más durito, le ponemos la tierra y la volvemos y la cerramos y la volvemos a meter a la nevera y esperamos 24 horas desde que ponemos la tierra. A la nevera no. Un lugar oscuro y seco que les sugiero que sea el buffet, pero si tienen otro, no sé, debajo de la cama. O sea, después, eso es después de que ya echemos la muestra de tierra donde dices que vemos la parte oscura. Y ahí con con esa cosa que se me pide. El vinipel lo dejan ahí, o sea, lo que están haciendo es, lo llevaron a la incubadora en este caso, estamos simulando la incubadora en este caso, y a las 24 horas, es decir, el sábado, cogen el yodo, el todine, lo mezclan con un poquito de agua, y ahí sí se lo adicionan a sus muestras, lo agitan bien, y verifican el cambio de color. Ah, listo. Igual, lean el procedimiento, lean que ahí está paso por paso que se debe hacer. Ah, listo, profe. Hola, profe. No te escucho, hablas muy pasito. Hola, profe. ¿Cómo vas? Bien, profe, qué pena, pues se me cayó el internet un momento y estaba explicando algo. No sé si la chica que tenía la duda todavía está ahí para... traté, mientras que la profesora explicaba, hacer una grafiquita de ahí pequeñitas como para explicarle nuevamente así rápidamente lo que había explicado el nitrato. Si quieren, si no,
Yo creo que la profe tiene otra clase, si quiere las personas que quieran que le expliquen nuevamente esto, pues se quedan y yo me conecto ahora. Y me conecto a la otra clase, profe. ¿Qué parece? Tengo parcial. Chao. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, Edwin. Chao a todos, gracias, profe. Gracias, Edwin. Bueno, ¿quién era la persona que no entendía lo de nitratos? Qué pena. Hola, Diana. ¿Sí? Diana Costanza. Cortés, ¿sí? Tú no entendiste lo de... no entendiste porfa, me vas escribiendo ahí al chat mientras tanto y ya. Entonces, mira, voy a compartir una pantalla. La profesora dejó grabando, no sé. Bueno, voy a compartir un momentico mi pantalla donde tengo un flujograma rapidito que alcancé a hacer ahorita mientras la profesora explicaba lo demás, explicarlo del procedimiento. ¿Listo? Espérame, entonces un segundito. Me escribes ahorita cuando apenas vea la pantalla. Ventana, muéstrame, a ver, aquí la tengo. ¿Sí la estás viendo? Listo. Listo, Diana. Entonces, la prueba es la de nitrato, ¿cierto? Entonces, la prueba de nitrato tiene dos fases. Bueno, tiene dos fases. Aquí la voy moviendo. A ver si yo puedo, para ya poder guiar. Listo, aquí estamos. Aquí estás viendo, ¿listo? Sí, por favor, nuevamente confírmame. Aquí hice aquí un movimiento. Listo. Listo, Diana. Entonces, mira, la prueba de nitratos consiste en dos fases. Tiene la primera fase, que es agregar reactivo de Gries A y B. Son dos reactivos, se agrega uno y después el otro. ¿Y qué pasa? Si me da un color rosado, es positivo y me da la reducción